más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Cuando la cruz de Dios me lleva a ti, mi canto es siempre así, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí, cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande y fuerte amor quiero gozar. Ven a mi pobre ser, me limpia mi corazón, hazme tu rostro ver, quien en la aflicción refugio es el Señor, no temeré, mi fuerza en el dolor, confío en él. Si brama y gime el mar, las olas al romper, conmigo Dios está, no temeré. Yo creo en ti, Señor, yo creo en ti, Dios vivo en el altar, presente en mí. Si ciegos al mirar, mis ojos no te ven, yo creo en ti, Señor, sostén mi fe. Espero en ti, Señor, Dios de bondad, mi roca en el dolor, puesto de paz, porque eres fiel, Señor, porque eres la verdad. Espero en ti, Señor, Dios de bondad. Aquí estamos, Señor, porque tú nos llamaste. Tú querías estar con nosotros. Nos invitaste y hemos aceptado. Habla, Señor, que tus siervos escuchan. Abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento, abre nuestro espíritu, para que podamos gozar de tu palabra y de tu presencia.
Te lo pedimos a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Vamos entonces a las lecturas de este domingo. Domingo primero de Cuaresma, 6 de marzo. La primera lectura está tomada del capítulo 26, versículos 1 al 2, 4 al 10 del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da en herencia, cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, recogerás las primicias de todos los frutos que extraigas de la tierra que te da el Señor tu Dios, las pondrás en una canasta y las llevarás al lugar elegido por el Señor tu Dios para constituirlo morada de su nombre. El sacerdote tomará la canasta que tú le entregues, la depositará ante el altar y tú pronunciarás estas palabras en presencia del Señor tu Dios. Mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y se refugió allí con unos pocos hombres, pero luego se convirtió en una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura servidumbre. Entonces pedimos auxilio al Señor, el Dios de nuestros padres, y Él escuchó nuestra voz. Él vio nuestra miseria, nuestro cansancio y nuestra opresión, y nos hizo salir de Egipto con el poder de su mano y la fuerza de su brazo, en medio de un gran terror, de signos y prodigios. Él nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que emana leche y miel. Por eso ofrezco ahora las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me diste. Tú depositarás las primicias ante el Señor, tu Dios, y te postrarás delante de Él. Palabra de Dios. Demos gracias a Dios. El Deuteronomio fue compuesto hacia el siglo VI antes de Cristo. Como una reflexión inspirada por la predicación de los profetas. Se insiste en la elección de Israel y sus consecuencias. Este capítulo 26 es el final del código deuteronómico. Y lo que hoy día escuchamos se refiere a la ley sobre las primicias, que todos los israelitas deben ofrecer a Dios. Es como un recuerdo permanente del don de la tierra, uno de los temas centrales. Tú dirás,
Mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron. Clamamos al Señor y nos escuchó. Nos introdujo en este lugar, nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que emana leche y miel, etc. La profesión de fe del pueblo de Israel manifiesta y refleja esa relación personal, histórica, con su Dios y con su Dios liberador. Se subraya mucho este carácter personal de la profesión israelita. Por la fe el hombre se adhiere, acepta y entra en comunión con Dios personal, un Dios personal. No hay reflexiones abstractas. Dios se hace presente a su pueblo en los momentos cruciales de su historia. Y lo seguirá estando hasta el fin de los tiempos, porque es un Dios fiel, poderoso, misericordioso. Esta profesión de fe recoge los acontecimientos centrales de la historia de la salvación. Se trata de una de las fórmulas más antiguas, más primitivas del credo israelita. Su origen arameo, nómade, que fue objeto de elección por parte de Dios. La dura esclavitud en Egipto y las consecuencias de ello. Un Dios que los liberó con todo su poder y les dio esta tierra que emana leche y miel. Así como el pueblo de Israel, así lo es la Iglesia. Pero también es necesario insistir en este carácter personal de nuestra fe, en un Dios que actuó en la historia y se manifestó presente definitivamente en Jesús al hacerse hombre. Por eso ofrezco ahora las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me diste. Un solo Dios, un solo pueblo, un solo lugar de encuentro con este único Dios que habita en el único templo válido de Jerusalén. Y la ofrenda de las primicias manifiesta el reconocimiento de la presencia providente de Dios con su pueblo.
Es cierto que al principio fue relacionado con las fiestas cananeas de la siega y de la recolección, que con el tiempo y la historia de salvación se lleva a cabo en favor de su pueblo. El culto debe ser la expresión visible de esta relación personal entre Dios y el corazón del hombre. Y al hacer esta ofrenda, el israelita debe actualizar, ayornar esta relación de encuentro personal con su Dios. Que fue también la batalla fuerte de los profetas contra un culto vacío sin compromiso personal ni tampoco social. Por eso hoy día con esta lectura estamos invitados a revisar, a purificar nuestras expresiones litúrgicas para que se cumpla con el verdadero sentido del encuentro con el Dios vivo presente en Jesús, con el verdadero compromiso de Él con el hombre que peregrina a nuestro lado por esta tierra. Jesús no nos ha dejado solos, camina con nosotros. Como respuesta a esta palabra se nos ofrece el Salmo 90, los versículos 1 y 2, 10 al 15. Que es lo mismo reconocer esta presencia, esta compañía de Dios. La antífona lo dice todo. En el peligro, Señor, estás conmigo. En el peligro, Señor, estás conmigo. Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor, mi refugio y mi baluarte, mi Dios, en quien confío. En el peligro, Señor, estás conmigo. No te alcanzará ningún mal, ninguna plaga se acercará a tu carpa, porque Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. En el peligro, Señor, estás conmigo. Ellos te llevarán en sus manos para que no tropieces contra ninguna piedra. Caminarás sobre leones y víboras, pisotearás cachorros de león y serpientes. En el peligro, Señor, estás conmigo. Él se entregó a mí por eso, yo lo libraré. Lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Estaré con él en el peligro, lo defenderé y lo glorificaré. En el peligro, Señor, estás conmigo.
Vamos a la segunda lectura, tomada del capítulo 10, versículos 5 al 13 de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma, a los romanos. Hermanos, Moisés escribe acerca de la justicia que proviene de la ley. El hombre que la practique vivirá por ella. En cambio, la justicia que proviene de la fe habla así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para hacer descender a Cristo. O bien, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pero ¿qué es lo que dice acerca de la justicia de la fe? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de la fe que nosotros predicamos, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se confiesa para obtener la salvación. Así lo afirma la Escritura: el que cree en Él no quedará confundido, porque no hay distinción entre judíos y los que no lo son. Todos tienen el mismo Señor, que colma de bienes a quienes lo invocan, ya que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios. Demos gracias a Dios. Los capítulos 9, 10 y 11 de la carta a los romanos tienen como tema la situación de Israel después de rechazar al Mesías, lo que atormenta el corazón judío de Pablo. Dice: la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se confiesa para obtener la salvación. Está afirmando la importancia de escuchar la palabra de Dios para entrar en el ámbito de la fe y por lo mismo de la salvación. Israel no escuchó a su Mesías ni a sus apóstoles. Israel se ha cerrado a la salvación que se le ha hecho a través de Jesús, porque la ha rechazado. Los hilos centrales de la Cuaresma es la conversión y la fe.
que nos lleva en este tiempo a una renovación bautismal en la solemne vigilia pascual. Las prerrogativas del pasado no tienen valor más que el histórico ante la fe. Israel debe entrar en el camino de la fe en Jesucristo, que es el último enviado del Padre para la salvación de los hombres. El nuevo Israel es el que escucha la palabra de Jesús. Hay una relación muy íntima y profunda entre la palabra y la fe, que surge en el corazón del hombre como un don gratuito de Dios, en el encuentro con la palabra que debe ser escuchada y acogida como parte esencial de este don de Dios. La actitud de escuchar es la respuesta libre del hombre y es imprescindible, ya que Dios respeta la libertad del hombre que Él mismo le regaló. Y el pueblo de Israel sigue siendo invitado a entrar en el Evangelio. No hay distinción entre judíos y los que no lo son. Todos tienen el mismo Señor que colma de bienes a quienes lo invocan. La fe cristiana exige revisar permanentemente el compromiso para que el encuentro personal entre Dios y el hombre se produzca. La fe me posibilita ese encuentro personal con Dios. Si lo acojo como verdad y luz que ilumina, le da sentido a mi historia, a mi vida, a toda mi vida. La fe se apoya solo en Dios que se acerca al hombre y le acompaña en su camino. Es presencia iluminadora de Dios. Y esto lo tenemos que llevar a cabo a través del diálogo interreligioso. Es necesario un diálogo franco y sincero con todos los que buscan a Dios, pero sin perder las convicciones propias
y los contenidos de la fe. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Vamos al Evangelio, que está tomado del capítulo 4, versículos 1 al 13 del Evangelio según San Lucas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. No comió nada durante esos días, y al cabo de ellos tuvo hambre. El demonio le dijo entonces: si tú eres el Hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Luego el demonio lo llevó a un lugar más alto. Le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo: te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados y yo los doy a quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo eso te pertenecerá. Pero Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo rendirás culto. Después el demonio lo condujo a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito,
Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden, y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Pero Jesús le respondió: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Una vez agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó de él hasta el momento oportuno. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Estamos ante uno de los relatos más sobrecogedores y desconcertantes de la vida de Jesús, que debió plantear no pocas dificultades e interrogantes a sus primeros seguidores. ¿Cómo es posible que Jesús fuese tentado? ¿Cómo es posible que el Señor, vencedor del pecado y de la muerte, permitiera el acercamiento a su persona por parte del tentador? Este relato es uno de los más firmes y seguros de la vida de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. Una primera observación es el contraste entre la plenitud del Espíritu por Jesús y la presencia del diablo. Se trata de una presentación catequética de las tentaciones de Jesús, precisamente en el desierto y después de 40 días que estuvo allí en el desierto, que evoca la peregrinación del pueblo de Israel camino a la tierra prometida. Y que posibilita una manera de interpretar este relato. Jesús es el siervo de Yahvé, tal como fue declarado en el bautismo que había recibido poco antes. Asume la responsabilidad de su pueblo, la responsabilidad de la humanidad. Ciertamente los primeros cristianos tuvieron que hacerse esta pregunta. Todavía hoy uno no la entiende. ¿Pudo ser tentado Jesús? ¿Por qué quiso someterse a la tentación?
¿Cómo lo contemplaban? Igual que nosotros hoy día. Ciertamente los primeros cristianos no tenían una sistematización de la fe. No se había desarrollado una teología acerca de Jesús, de su humanidad, de su plenitud en el Espíritu. Por lo menos no una sistematización bien estructurada. Lucas, este hombre científico, contempla a Jesús realmente como hijo de Dios y al mismo tiempo realmente humano. De hecho, la carta a los hebreos dice: Jesús fue tentado como nosotros en todos los frentes, pero no pecó. Por eso esta experiencia de Jesús ilumina nuestra propia experiencia de pecado y de santidad, ¿no? De luz y de sombras. ¿Para qué fue tentado Cristo? ¿Para qué quiso ser tentado? Estas tentaciones no tenían el objetivo personal nomás de Cristo, sino el objetivo de sacarlo de su misión, de desviarlo de su misión. Las tres tentaciones que recogen los sinópticos son en realidad tres tipos de tentaciones que asaltaron a Jesús durante todo el ejercicio de su misión, de su ministerio como Hijo de Dios, verdadero hombre. Y no fue solamente en el desierto, ¿no? Recordemos la gran tentación cuando Jesús está crucificado, ¿no? Esa tentación que viene del escándalo de la cruz en su pueblo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. Aunque Jesús se hubiese bajado, no habrían creído. El que no quiere creer, no creerá. ¿Y cómo saber si realmente fue tentado? Porque lo cuentan sus propios discípulos y apóstoles. El mismísimo Pedro fue un tentador para Jesús. Acordarse nomás la reprimenda que recibe de él, tan dura. Apártate de mí, Satanás.
En nuestro mundo de hoy debemos volver a mirar a Jesús, hombre verdadero, en el que todos fuimos hechos. Puesto que, así como Jesús, también nosotros somos tentados a lo largo de toda nuestra vida. Distintas tentaciones, ciertamente. Son distintas las tentaciones en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, en la adultez, en la madurez, en la tercera y cuarta edad. Y hay que volver la mirada a Jesús para, mirándolo a Él, recibir la fuerza de lo alto para vencer la tentación. Qué difícil es reconocer que fallamos. Adoremos reverentes al Señor sacramentado. Canta el rito del presente, superior al del pasado. Nuestros ojos lo contemplan con filial y humilde fe. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Señor, al Dios Santo, uno y trino, alabanza y bendición. Suba al cielo en testimonio el incienso del amor. Amén. Les diste pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Señor, tú has querido quedarte con nosotros y manifestarte a través de este admirable sacramento. Lo que hiciste es quedarte en un icono precioso, en una estatua maravillosa. Quisiste simplemente quedarte en un trozo de pan, tan simple y tan sencillo, tan humilde como el pan. Concédenos contemplarte allí, Señor. Concédenos, ya que esa hostia no tiene un rostro concreto, poner tantos rostros, amados y no amados,
acogedores y repulsivos. Todos tus rostros, Señor, repartidos en cada hombre, varón o mujer, por quien tú has dado la vida. Te lo pedimos a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sagrado corazón. Bendita sea su preciosa sangre. Bendito sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la incomparable Madre de Dios, la Santísima Virgen María. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su casto esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Cuando la noche se acerca y se oscurece la fe, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Cuando el dolor nos oprime y la ilusión ya no brilla, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén.
Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado